Buenos días a todos y seguimos acá en nuestro Mujeres Power Summit de Forbes y hoy me acompaña Verónica Marcelo, gerente general de Natura Argentina, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá y en un panel que me encanta. Bueno, muchas gracias y vamos a charlar sobre un tema que me parece que es súper interesante y muy bueno, que es un liderazgo más humano con impacto. Ahora vamos a charlar bien y profundizar de qué significa, pero bueno, contanos primero desde tu posición, gerente general de Natura, y si bien llevas muchos años en la compañía, asumiste esta posición en abril del año pasado, ¿no? El 1 de abril del 2020. O sea, en plena pandemia. Un desafío no menor para la época que estamos viviendo, que seguimos, pero bueno, contame, ¿qué desafíos implicó tu liderazgo en la pandemia? Un poco, ¿cómo fuiste construyendo ese liderazgo y cuáles fueron los retos de hacerlo también en ese momento? Mira, la realidad, como vos bien dijiste, hace muchos años que trabajo en Natura y construí mi liderazgo en Natura, me desarrollé en Natura. Y Natura es una empresa en cuyo ADN tiene como base las relaciones y la sustentabilidad como grandes valores. Valores que obviamente comparto y que fui desarrollando. Entonces, cuando hablamos de relaciones, hablamos de personas. Y sustentabilidad hablamos de decisiones de corto plazo que sabemos que impactan en el largo plazo. Entonces, si tengo que pensar cómo desarrollé mi liderazgo y qué pasó en ese momento de pandemia, me agarré de esos valores, las personas y que las decisiones del corto plazo iban a impactar en el largo. Entonces, tener esos tipos de cuidado. Entonces, ante el desafío, que lo encaré con mucha responsabilidad y no solo responsabilidad por el impacto que generaba dentro de la organización, sino también por nuestro modelo de negocio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una red de emprendedores y emprendedoras independientes de más de 230.000 en todo el país. Entonces, sabíamos que las decisiones que podíamos tomar podían impactar en toda esa red y en su prosperidad. Con lo cual pusimos algunos temas que eran cuidar de las personas, como te digo, reflejo de los valores, y también hacer que la economía siga circulando para que pudieran continuar en el tiempo. Ahí adentro todas las decisiones que podíamos tomar se tomaron. Entonces el desafío fue pensando en ellos, ¿sí? Ese fue el foco. Seguramente en el camino habremos tomado decisiones que fueron más duras, que nos pudimos haber equivocado, pero hicimos muchas cosas para hacer eso, cuidar a las personas y hacer que la economía siga circulando. Bueno, fue un año difícil también para tomar decisiones, sigue siendo, pero imagino que en ese momento, justo hablaste del modelo de negocios y las revendedoras y revendedores y emprendedores y emprendedoras que trabajan con ustedes. ¿Cómo fue cambiando eso? Porque imagino que al principio, sobre todo de la pandemia, es bueno, había un determinado modelo de negocios muy de contacto personal, que eso se tuvo que cortar. ¿Cómo trabajaron toda esa parte para lo que vos decías también, que la economía de esas personas no se frenara? Mira, el modelo de negocio fundamentalmente está basado en las relaciones, en las personas. Eso no va a cambiar. Nosotros dijimos, las relaciones y las personas no deben cambiar. Y hace un tiempo, y obviamente la tecnología va cambiando los modelos de negocio. Nos tenemos que ir ayornando porque si no nos vamos quedando fuera, ¿sí? Es las personas más la tecnología tomada a su favor para exponenciar. Claro que la pandemia aceleró todos los procesos de transformación, ¿sí? Y nos dio una mano, ¿por qué no? Entonces nosotros pensamos, ¿cómo hacemos para hacer que la economía siga circulando, pero cuando el principal vehículo es la revista digital, es el catálogo, es ir a visitar a la gente, es reunirnos, ¿no es cierto? Entonces, ante el planteo, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos la digitalización a nuestro favor y pasamos a digitalizar esa revista física, ese catálogo físico, ahora pasó a ser un catálogo digital interactivo. Obviamente que eso implicó una serie de desafíos, pero principalmente en capacitación, en tutoriales. Hicimos todo tipo de acercamiento y entendiendo el por qué lo hacíamos y el para qué. ¿Qué sacamos en conclusión? Ya llevamos 1 año y medio con esta metodología. Mantuvimos
esa economía circulando de muchas personas, otras tantas les costó mucho más y los desafíos continúan y debemos seguir en este camino. Se trata de mirar hacia el futuro y no quedarnos atados a modelos que tal vez quedaron en el pasado. Y paralelamente también algo que hicimos, nosotros esto que te digo de la revista digital y el uso de las redes y enseñar todo eso, es la evolución de la venta directa tradicional. Claro. Y paralelamente nosotros desarrollamos un canal de venta online, pero siempre con la consultora en el centro. O sea, nuestras consultoras, nuestros consultores tienen una página donde también pueden desarrollar su negocio. Entonces, por aprender tenemos un montón, por desarrollar un montón, pero la tecnología ahí jugó a nuestro favor. Un facilitador. Fue un facilitador sin lugar a dudas, sí. Perfecto. Vos antes hablabas, bueno, del impacto, la sustentabilidad, que es core del negocio de Natura, pero contame el rol que juegan la diversidad y la inclusión dentro de toda esta estrategia y de este modo de ver de la compañía y qué hacen también, digo, en acciones y cosas para esto. O sea, el rol y cómo lo bajan. Claro, más de la filosofía a la acción. Sí, totalmente. Ser coherentes, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos de liderazgo tiene que ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero cuando vos me decís diversidad es un tema que tenemos que poner en agenda. Hoy es un tema crítico de la sociedad. Cuando vemos la sociedad hay muchas desigualdades y en las empresas aún más. ¿sí? Entonces, en principio tengo que decir que tenemos que ponerlo en la agenda, que nosotros tenemos que hablar de los temas, tenemos la responsabilidad como empresas, como desde el punto de vista, desde el sector privado, de impulsar esta agenda, ¿sí? Devolverle a la sociedad ese derecho que nos da para operar. Ya no podemos tomar un rol pasivo, sino un rol muy activo. El consumidor nos está pidiendo también eso. Yo creo que las empresas que no pensemos desde un punto de vista del triple impacto van a ser cada vez menos rentables, van a tener menos oportunidades. Natura lo cree desde sus inicios, desde hace más de 50 años. Y nosotros tenemos como un mantra que dice algo así como: a mayor diversidad o a mayor diferencias, mayor riqueza y vitalización del todo. Y entonces, ¿cómo ahí lo tratamos de plasmar, como vos bien decías, en acciones? Primero, tener una cultura realmente diversa, donde cada persona pueda ser quien sea, sin prejuicios, sin estereotipos, y se sienta en un ambiente seguro. Esto es algo que tenemos que marcar. Y por otro lado, hablar de diversidad en su nivel más amplio. No es solamente diversidad de género, ¿sí? Que es un tema que está vigente, que cada vez estamos trabajando más. Diversidad cultural. Y también hablemos de inclusión de las minorías, ¿sí? De personas con discapacidad, de personas con vulnerabilidad. Es un camino por recorrer. Es amplio y nadie es perfecto, ni lo tenemos totalmente solucionado. Mucha prueba y error también. Es muchísima prueba y error. Y algo que lo pienso como una herramienta, ¿sí? Cuando hablamos de cupos, ¿tenemos que tener cupos? ¿No tenemos que tener cupos? Es un debate. Es un debate. Vos sabés que yo al principio como que luchaba un poco con eso, y más siendo mujer y haciendo un camino. Yo decía, bueno, ¿por qué hay que tener 50% de liderazgo? Entonces, ¿me elegirán por qué? ¿Para cumplir un cupo o por mis capacidades? Y yo te digo, no, es una herramienta fundamental. Nos tenemos que poner esas metas. Sobre todo al principio, digamos. Una vez que se consigue, después sí, ya es como la evolución natural. Ojalá que sea natural después y que no tengamos más que utilizar esta herramienta, pero en un principio la necesitamos, ¿sí? Hace un año, justo con la irrupción de la pandemia, el grupo Natura & Co., del cual Natura es parte, lanzó su compromiso con la vida, ¿no? Y en ese compromiso con la vida, que tiene varios pilares y que tiene que ver con los temas que va a tratar el grupo y que puede influenciar con su modelo de negocios y demás, y que son los temas más urgentes, uno de ellos es defender los derechos humanos y ser más humanos, en los cuales nos ponemos metas súper ambiciosas en cuestión de cupos, de género, de inclusión de las minorías, por ejemplo. Entonces, realmente hoy lo veo como una gran herramienta. Pero quiero dejar esto, ¿no? Diversidad es un tema crítico. Lo tenemos que poner sobre la mesa. Hay que seguir hablando. Y además, ¿sabés qué? Pienso desde el lado del beneficio, ¿sí? Más ideas, más innovación
Y un desafío grande que nos tenemos que hacer, nos tenemos que provocar a pensar cómo hacer distinto. ¿Por qué mantener el status quo? ¿Por qué seguir haciendo las cosas de la misma manera? Nos tenemos que desafiar. El año pasado lanzamos un nuevo posicionamiento de marca que invitaba a decir ¿qué puede hacer una marca de belleza por el mundo? Y era una provocación a que todos nos replanteemos, Claro. cuando vamos a lanzar algo, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? Hagamos esa pregunta 1, 2, 3 veces y vamos a sacar nuevos productos, nuevos servicios, que son en realidad los vehiculizadores de nuestras causas, ¿no? Claro, eso, Entonces, que es un buen negocio, digamos, más allá de hacerlo por el deber ser o por el altruismo, digo, es un buen negocio. es que realmente, si vos te lo pones a pensar, nosotros tenemos que pensar siempre, económico, social y Claro. ambiental. Debemos dejar un mundo mejor al que nos dejaron, que es un gran desafío Sí, ya ya de desde por ese sí. lado. Pero además tenés el consumidor que te lo está pidiendo. ¿Sí? ¿Cómo hacen las empresas para mirar todo? ¿Cómo nosotros como líderes también desarrollamos líderes que piensen en el triple impacto? Pero para adentro, hacernos esas preguntas, repreguntarnos constantemente, ¿sí? Lo que hace es que se generen nuevas ideas. Tener personas diversas hace que no tengas las mismas respuestas, tengas distintos puntos de vista y además el público que lo recibe se siente identificado. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Hay que desterrar que ser sustentable es más caro, te brinda muchísimos más beneficios que lo que nosotros creemos, ¿sí? La sustentabilidad no es más caro, pensar en el triple impacto tampoco. Bueno, esto que decías de inclusión, yo me acordaba el otro día que hace poco relanzaron una línea de maquillajes y productos sin género, Sí. por ejemplo, como para esto de decir romper barreras y decir salir como de las categorías preestablecidas. Totalmente, totalmente. Pero eso es un aprendizaje constante. Tal vez hace años nos daba temor. Claro. Hoy salimos más a viva voz. Bueno, es una construcción que hacemos, ¿sí? A mí me encantaba hace muchísimos años, creo que cuando yo empecé, o sea, hace 17 años atrás, había un lema que decía mujer bonita de verdad. ¿Sí? Libre de estereotipos. Y lo seguimos creyendo. O sea, y eso se habló hace 20 años atrás que tal vez no era tan normal. Bueno, tenemos que seguir pensando en cómo mirar el futuro. Esto que hablabas de diversidad de todo tipo, pero entrando en la agenda de género, que por suerte es una de las que está más instaladas en los últimos tiempos, ¿cómo trabajan desde Natura para empoderar a las mujeres que trabajan, que sigan creciendo y que lleguen a estas posiciones también? Mira, ¿cómo trabajamos el empoderamiento femenino? Voy a decir 3 ejes de trabajo, ¿no es cierto? Primero, la capacitación, que da autonomía, que da fortalezas, que genera mayor autoestima. Por otro lado, dar visibilidad de los logros de las mujeres. Creo que las mujeres tenemos esa cosa de Sí, el trabajo, la duda. Todavía tenemos que romper con esas barreras culturales que venimos arrastrando por los años, ¿no es cierto? Entonces, dar visibilidad de los logros de las mujeres es importante. Y por otro lado, crear una red de contención. Entonces, de esa manera y con estos 3 ejes, nuestro modelo de negocio y de cara a nuestras consultoras y consultores independientes, ¿sí? ¿Cómo lo trabajamos? Con capacitaciones a pleno, charlas, capacitaciones, hacer ver que se puede crecer, un modelo de desarrollo que les dé seguridad para encarar los desafíos, por un lado. El segundo, esa visibilidad que tenemos de los logros, trabajamos mucho en planes de reconocimiento a las mujeres, ¿sí? Te veo, sé lo que estás haciendo, lo visibilizamos y lo potenciamos. Porque a veces cuesta, ¿no? Uno decir como hice esto. Exacto, cuesta. Entonces nosotros trabajamos en eso. Y por otro lado, en esa red de contención, 230.000 consultores y consultoras, de los cuales el 90% son mujeres. Claro. Entonces, generar esa red, qué te pasó, qué no pasó, nosotros generamos esos enlaces. Eso para los consultores y consultoras independientes. ¿Qué pasa de cara adentro, los colaboradores de Natura, ¿sí? Las colaboradoras de Natura? Bueno, de los 780 colaboradores que hoy tenemos en Natura Argentina, el 80% son mujeres. El 51% ocupan posiciones de liderazgo. Sí, y vos me preguntarás, ¿y cómo lo hicimos? En estos 3 ejes también. Capacitación, desarrollo, visibilidad de los logros y generar una red de contención con mucha escucha, con entender qué está pasando, qué necesita una mujer. Nosotros sabemos que, bueno, yo te dije,
el 80% son mujeres, 51 ocupan un rol de liderazgo. ¿Qué pasó ahí? Claro, ¿sí? en ese gap. Entre los 30 y 40 años, las mujeres generalmente tenemos ese quiebre en términos de la maternidad, se la nos empieza, familia. bueno, ¿cómo acompañamos? Entonces, obviamente tenemos iniciativas políticas que acompañan a eso. ¿Qué sé yo? Licencia por paternidad extendida 40 días, porque creemos en la corresponsabilidad de la crianza de los chicos, Sí. maternidad, licencia por maternidad paga por 5 meses, por ejemplo, para las mujeres, que puedan volver a trabajar y tener horarios reducidos. Una flexibilidad. Flexibilidad. Como así también, digo, nosotros sabemos la problemática que hay de violencia de género, no podemos hacernos al lado y no verlo, y entonces también trabajamos en protocolos, licencias, licencias por violencia de género, como así también ayuda financiera. Realmente trabajamos un montón y nos comprometemos también, hemos firmado acuerdos con ONU Mujeres, con el INAM, con el Instituto Nacional de las Mujeres. Desde el modelo de negocio hasta nuestra forma de actuación interna, trabajamos en el empoderamiento de la mujer. Y que hoy yo esté acá es una forma también de decir, total. Empoderamos a las mujeres, ¿no es cierto? El que se puede llegar. Y en estos últimos minutos que nos quedan, hablamos poquito del consumidor, pero si me querés contar un poco esto del consumidor y la consumidora, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo viene cambiando? Y esto de cómo exige también, ¿no? De distinto. Obviamente la empresa tiene que responder, pero Sí. ¿cómo ves al consumidor hoy? También empoderado. Totalmente empoderado, mucho más consciente, mucho más informado, donde exige qué hay detrás de cada producto. Pregunta y busca. Sí, pregunta, busca y exige saber qué hay detrás de cada producto, cómo ese producto fue elaborado, de qué materias primas, investiga. Nos hace generar muchísimos desafíos y lo tenemos que escuchar mucho más a ese consumidor. En esto que te decía yo de hacernos preguntas para siempre evolucionar, este es un punto, escuchar al consumidor para evolucionar. Es un consumidor que no se ata a algo, sino se ata a una historia, a qué hay por detrás, ¿sí? Ve mucho más allá de la funcionalidad de un producto. Y eso hace que sea más exigente y nos hace a nosotros también evolucionar y ser más exigentes. Por supuesto. Y lo importante es que ese levantar la vara sería buenísimo hacerlo entre todos, ¿sí? Desde un lado súper colaborativo. Entonces ahí el punto del rol de nosotros, los líderes, en desarrollar líderes de triple impacto, en desarrollar líderes que estén cuidando las 3 patas, porque nosotros tenemos que dejar un mundo mucho mejor. Entender que en un mundo vacío no hay negocio posible, ¿no? Bueno, y esto de desarrollar líderes de triple impacto también implica que si en algún momento algún líder se va de la compañía, también se lleva eso para multiplicarlo en otros lados. Es que cuando yo te hablaba de sustentabilidad y la mirada a largo plazo, digo, lo que nosotros dejamos tiene que trascender las barreras de una empresa, tiene que ir mucho más allá, ¿sí? Entonces, en la formación, en el desarrollo, en invitar a otros, esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer por un mundo más bonito? Listo, pensémoslo entre todos, ¿qué podemos hacer? Y creo también que incluso en Argentina tenemos muchas oportunidades de desarrollar cadenas locales para la fabricación local de productos, y ahí nos tenemos que unir en este pensamiento, ¿sí? Así que es eso. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros, y no se vayan que ya seguimos con más Mujeres Power Summit.